Iniciar grabación. Y ya está, man. La grabamos y después la subimos. Muy bien, A ver qué dice acá. Ah, buenas tardes, están saludando. Todo suyo, me dijo. muy bien. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ahí se ve la pantalla, Gabriel. Yo la veo. Bien. Bueno, bueno, empezamos el tercer encuentro. Eh, una vez más, agradecerte, Gabriel, por permitirme este momento, esta oportunidad. A los alumnos que se conectan para escucharla. Yo soy Maximiliano Medina, soy médico neonatólogo, trabajo en el hospital regional. Y eh, próximamente en la cátedra. y próximamente en la cátedra. Y además, hago neonatología en la Clínica del Valle. El tema para hoy, vamos a hablar de las patologías más frecuentes del recién nacido y esperamos, bueno, y espero que al final de la exposición el alumno sea capaz de conocer la diferencia entre la circulación fetal y neonatal, muy importante para entender todo ese proceso de adaptación. Reconocer las patologías más frecuentes del recién nacido e interpretar la fisiopatología de estas patologías que vamos a charlar. Ya dijimos en encuentros anteriores que al nacer el periodo de adaptación corresponde a aquel que abarca desde el nacimiento hasta unas pocas horas de vida, que es el paso de la dependencia materna a la independencia neonatal. En este momento sucede el cambio a la circulación fetal, que en el feto se da en paralelo a una circulación neonatal o del recién nacido que se da en serie, donde los pulmones se llenan de aire, baja la presión pulmonar, sube la presión sistémica y permite la llegada de sangre desde el corazón a los pulmones para la oxigenación. Suceden tres eventos, que es el cierre del ductus venoso, el cierre del foramen oval y el cierre del ductus arterioso, que en el feto sirven, pero después en la circulación del recién nacido o neonatal ya no sirven o ya no necesitan estar en funcionamiento. Este es un esquema de la circulación fetal que vamos a empezar a hablar ahora, donde vamos a decir que en la circulación fetal nosotros tenemos un órgano muy importante que es el que oxigena la sangre y es la placenta. La placenta oxigena a la sangre en los espacios intervellosos, entra al feto a través de la vena umbilical hacia el hígado. Un 60% de ese volumen no entra al hígado, sino a través del ductus venoso pasa directamente a la vena cava inferior. La vena cava inferior también recibe la sangre carboxigenada que ha pasado por el hígado y va a seguir la circulación. De ahí llega la sangre a la vena cava inferior. Por la vena cava inferior llega a la aurícula derecha. En la aurícula derecha, por la gran presión que tiene el corazón derecho, la mayor cantidad de esa sangre, casi un 90%, pasa directamente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, a través del foramen oval, ¿no? De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y a través de la aorta a todos los órganos para oxigenar. A través de las carótidas se va a irrigar el cerebro, a través de las arterias de las coronarias se va a irrigar el corazón y después de circular por todo el organismo va a llegar a las arterias ilíacas y a través de las arterias ilíacas va a salir y se va a dirigir a la placenta a través de las arterias umbilicales. Cuando la sangre llega a la aurícula derecha, dijimos que solamente un 10% va a pasar a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho y a través del ventrículo derecho por la arteria pulmonar va a llegar, cuando la sangre sale del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, parte de esa sangre va a pasar directamente a la aorta a través del conducto arterioso.
Y la otra poca cantidad que ya queda va a ser la que va a irrigar a los pulmones para su crecimiento y su oxigenación. Entonces, como vemos, muy poca cantidad de sangre pasa a través del corazón derecho y circula a través del pulmón, porque no lo necesita. Aquí el órgano que va a oxigenar a la sangre y le va a permitir oxigenarse al feto va a ser oxigenado por la placenta. Por ahora no necesita a los pulmones porque no están trabajando y solamente recibe una pequeña porción del volumen que ingresa al feto para poder oxigenar su tejido. Al momento del nacimiento, cuando se clampea el cordón y deja de funcionar o deja de circular la sangre por la placenta, la sangre de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y recién ahí va a pasar a los pulmones. Al momento del clampeo del cordón umbilical, estos cambios suceden rapidísimo. Va a subir rápidamente la presión sistémica, los pulmones se van a oxigenar y eso va a permitir el descenso de la presión pulmonar, de la presión intratorácica, y por diferencia de presiones la sangre va a poder llegar a los pulmones y empezar a oxigenarse, y ya el órgano que va a oxigenar la sangre va a ser a través de los pulmones. Y ahí se establece lo que es la circulación pulmonar o circulación menor y la circulación general o circulación mayor. La adaptación respiratoria, dijimos que en el periodo fetal el pulmón no es funcionante, el pulmón está ocupado por líquido pulmonar y eso le va a permitir ir creciendo. Los alvéolos van a estar llenos de líquido pulmonar, como dije, no es líquido amniótico, sino líquido pulmonar. Es un líquido muy distinto al líquido amniótico. Al nacimiento disminuye la presión pulmonar por expansión del pulmón y aumento de la PO2. La oxigenación acaba de depender de los pulmones, ya no de la placenta, y los vasos pulmonares van a relajarse y van a permitir la llegada mucho más fácil y con mejor circulación de la sangre oxigenada o para oxigenar. En este esquema, a la derecha donde dice fetal, podemos ver en esquema un alvéolo, donde están los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, y vemos que la luz del alvéolo está ocupada por líquido fetal. Y en el esquema de la izquierda, donde dice neonatal, ya podemos ver cómo el espacio que estaba anteriormente ocupado por líquido fetal pasa a ocuparse por aire. Bien. Es importante conocer así a grandes rasgos que el pulmón en el periodo que se va formando el feto pasa por diferentes fases muy importantes conocerlas para poder, por un lado, interpretar muchas veces las malformaciones congénitas, pero por otro lado también para saber en qué etapa madurativa se encuentra, cómo puede responder el pulmón ante el nacimiento prematuro, por ejemplo. Y estas fases son 5. La primera es la embrionaria, que va de 3 a 7 semanas, donde se desarrollan las vías aéreas mayores. La pseudoglandular, que va desde las 7 a las 17 semanas, donde hay aparición de la circulación pulmonar, hay una vasculogénesis importante, hay un desarrollo del árbol bronquial hasta el nivel de los bronquiolos terminales, y hay un crecimiento vascular que sigue al de la vía aérea. Perdón, chicos. Perfecto. Bien, después sigue la fase canalicular de las 17 semanas a las 27 semanas, y uno ya tiene en cuenta esta fase importante y las siguientes, porque se da entre las 17 y las 27 semanas, que muchas veces
tenemos nacimientos a esa edad gestacional. Por lo general, la viabilidad actualmente ya a partir de las 25, 26 semanas, por lo menos en nuestro país, ya tenemos recién nacidos y tenemos que saber que en esa etapa se forman los acinos o alvéolos, hay un crecimiento del lecho capilar, una angiogénesis también importante, la diferenciación epitelial y la aparición justamente del surfactante tan importante para esta época, para este tiempo y para esta fase. A partir de las 20 semanas ya hay evidencia del surfactante, como decíamos, en las células productoras, más bien está dentro de la célula y no tanto en la luz, y el mismo aumenta considerablemente en el tercer trimestre de gestación. Esto lo tenemos muy en cuenta al momento de sospechar, por ejemplo, una enfermedad de la membrana hialina. El periodo sacular, o la fase sacular, que va desde las 28 a las 36 semanas, y la última que se da a partir de las 36 semanas, que es la fase alveolar, que llega hasta los 3 años de vida, donde hay aparición de septos secundarios, que ya es la formación de la última etapa del pulmón, con formación también de alvéolos. Bueno, las patologías respiratorias más frecuentes. En realidad nosotros tenemos otras patologías también frecuentes recién nacido, pero vamos a hablar de las que realmente son las más frecuentes y generan internación neonatal, que son las patologías respiratorias. Uno, cuando estudia medicina y empieza a ver este tipo de patología, ahora se da cuenta que muchas veces conocemos a un familiar, a amigos, vecinos, que han ido a tener un bebé en una maternidad y ese bebé se ha internado y que nos cuentan porque requería oxígeno, porque estaba muy agitado. Bueno, estas son las patologías más frecuentes en el periodo neonatal en relación a la función respiratoria. Y las mismas son 4, que es la taquipnea transitoria, el síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial, el neumotórax y los cuadros de hipertensión pulmonar. Vamos a empezar por la taquipnea transitoria. La taquipnea transitoria se debe a un retraso en la reabsorción del líquido alveolar. Ustedes tengan en cuenta que cuando el bebé nace, se clampea el cordón y tiene que aumentar la presión sistémica, tiene que oxigenarse el pulmón, por lo tanto tiene que haber una reabsorción del líquido pulmonar, permitirle que el pulmón se oxigene, se llene de aire y esto empiece o permita la oxigenación de la sangre con la salida del dióxido. Bueno, decía que la taquipnea transitoria es debido a un retraso de esta reabsorción del líquido alveolar, del líquido pulmonar. Hay una alteración del parénquima pulmonar que se caracteriza por edema pulmonar. El líquido va a edematizar la pared pulmonar, lo que es la causa más común del distrés respiratorio del recién nacido de término. Generalmente es benigna y tiende a autolimitarse, puede durar unas horas, puede durar un par de días. Eso depende mucho del edema pulmonar que presente. Y muchas veces los papás y la familia preguntan, ¿y esto cuánto demora o cuánto dura? Y bueno, a veces no podemos decirle porque depende de la evolución del recién nacido. Pero por lo general es benigna y se autolimita. La causa de la taquipnea transitoria son las fases de aireación incompleta. Y esto tiene factores de riesgo, por ejemplo, la falta de un trabajo de parto. Ustedes recuerden que el trabajo de parto genera una liberación de hormonas que van a preparar al pulmón, que antes del parto ya comienza la reabsorción del líquido pulmonar, lo cual permite al bebé que una vez que nace de un parto vaginal tener mucho más
o poder fácilmente airear sus pulmones. La cesárea es un factor de riesgo, o sea, el nacimiento sin un trabajo de parto es un factor de riesgo y la diabetes materna también lo es. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Los síntomas comienzan al nacimiento dentro de las 2 horas de vida. Por lo general es ese bebé de término que uno recibe en la sala de parto, está revisando, está realizando las mediciones antropométricas y comienza con taquipnea o quejido. La taquipnea es la manifestación más frecuente, puede estar acompañada por cianosis. Recuerden que los recién nacidos, por lo general, las primeras horas o el primer día de vida es característico la acrocianosis, que es la cianosis de las regiones distales, las manos y los pies. Entonces, uno por lo general a la cianosis la constata en la región peribucal, en la región torácica. El aumento, decía que también el aumento de la mecánica respiratoria, en los casos más severos, uno puede tener un recién nacido que está taquipneico, quejoso y además tiene tiraje subcostal o intercostal. Los casos leves o moderados pueden ser asintomáticos por 12 o 24 horas, son esos bebés que permanecen taquipneicos pero sin requerimiento de oxígeno. Los casos más severos pueden persistir hasta las 72 horas o más, incluso a veces 96 horas, y el requerimiento de oxígeno no es mayor del 40%. En la placa de tórax podemos, bueno, no está muy buena esta placa de tórax, pero uno cuando tiene un recién nacido con taquipnea transitoria suele observar un infiltrado intersticial. Suele encontrar un signo muy característico que es la cisuritis en el pulmón derecho. Va a observar que la trama pulmonar o la trama del periliar está mucho más marcada. Puede tener aumento de los espacios intercostales y sumado a la clínica y a los antecedentes, uno puede asumir que está cursando una taquipnea transitoria. Después tenemos la otra patología respiratoria frecuente es el síndrome de aspiración meconial o SALAM, que es el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Es el distrés respiratorio en el recién nacido de embarazos complicados por líquido amniótico meconial. Esto por lo general suele ser una urgencia, aquella embarazada que llega en trabajo de parto y la obstétrica o el obstetra que recibe a esta embarazada constata la presencia de líquido amniótico meconial, suele pasar por un monitoreo fetal, un control de signos vitales y si no está pronto al parto suelen finalizarlo por cesárea porque es una urgencia. El síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial suele ser una causa muy importante de morbilidad en el recién nacido de término e incluso de mortalidad. Los factores de riesgo son los recién nacidos postérminos, aquellos que tienen más de 41 semanas y además se acompañan de un retardo de crecimiento intrauterino. El parto vaginal en pelviana es un factor de riesgo, la cesárea es un factor de riesgo, el monitoreo fetal no reactivo, el APGAR bajo y la necesidad de resucitación son factores de riesgo para un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, la fiebre materna y la corioamnionitis. Por eso es importante cuando el bebé nace, ya sea por parto vaginal o por cesárea, tener documentadas las características del líquido amniótico. En este esquema podemos ver que por qué se produce la liberación del líquido amniótico, de meconio al líquido amniótico antes del nacimiento. Porque hay algún evento de hipoxia que puede ser, por ejemplo, una circular de cordón, puede ser una infección materna, la infección del líquido amniótico, puede ser la prosidencia de cordón, puede ser un retardo de crecimiento intrauterino,
Puede ser una patología materna que esté cursando, que produzca hipoxia en el feto. La hipoxia va a producir la liberación de, líquido, de meconio al líquido amniótico. La hipoxia va a generar el inicio de respiraciones espontáneas en el feto. Eso produce la aspiración del líquido amniótico con meconio. Una vez en la vía aérea, el meconio puede producir obstrucción mecánica, eso producir atrapamiento aéreo de pulmón. Una vez que nace, ventilación deficiente con posterior hipoxemia y generación de hipertensión pulmonar. Sé que es un poco difícil de entender, nosotros vamos a ir mencionándolo y vamos a tratar de desarrollarlo más adelante. El atrapamiento aéreo también puede generar neumotórax y complicar aún más el cuadro clínico del paciente. La aspiración de líquido amniótico meconial puede producir una neumonitis química e infecciosa. Es por eso que estos pacientes suelen estar medicados con antibióticos. La neumonitis o la obstrucción mecánica también pueden producir atelectasias. Por lo tanto, la desfuncionalización de un alvéolo va a hacer que la sangre directamente pase y realice un shunt intrapulmonar y no se oxigene y vuelva al corazón izquierdo una sangre no oxigenada que va a generar más hipoxemia y acidosis y va a terminar en un cuadro de hipertensión pulmonar. Y el líquido amniótico meconial también produce inactivación de surfactante, con posterior generación de atelectasias, zonas donde no puede oxigenarse ni puede realizarse el intercambio gaseoso. Eso va a hacer que la sangre carboxigenada pase del corazón derecho al corazón izquierdo y vuelva a circular sin la posibilidad de oxigenarse. Es un cuadro severo, es un cuadro sumamente difícil de tratar, es un cuadro que tiene una evolución sumamente tórpida y, como les decía, es una causa importante de morbilidad y a veces de mortalidad en el recién nacido de término. Las manifestaciones clínicas. Clínicamente es un niño que nace cuando sale de la panza, o del útero, perdón, se puede observar un líquido amniótico teñido por meconio, un recién nacido teñido por el meconio. A veces lo podemos identificar en el cordón umbilical porque viene ya teñido de verde, y muchas veces en las uñas. Son pacientes que tienen depresión respiratoria y también pueden tener depresión neurológica. Antes se planteaba, y bueno, ahora no tanto, las evidencias han demostrado que no es tan importante, que ante la presencia de un recién nacido con sospecha de aspiración de líquido amniótico meconial, antes se solían aspirar, se solían intubar y aspirar. Teníamos un dispositivo que, una vez intubado el recién nacido, podíamos introducir una sonda por el tubo y poder aspirar. Y pensamos que eso podía disminuir las zonas de impactación con meconio en el pulmón y eso favorecer a la evolución de estos cuadros. Pero se ha visto que la hipoxia se da intraútero, que la aspiración de meconio se da intraútero, y muchas veces, por más que intubemos y aspiremos, la aspiración y la impactación del meconio en el pulmón ya se ha dado de forma intrauterina. ¿Qué podemos encontrar en los pulmones? Al principio puede ser un paciente asintomático o bien levemente taquipneico que va a evolucionar a una dificultad respiratoria grave. El distrés puede ser moderado o severo con un componente hipertensivo pulmonar. Ya vamos a hablar de hipertensión pulmonar y ustedes ahí van a poder entender qué es el componente de hipertensión pulmonar. Estos pacientes presentan un tórax acampanado, como si fueran hiperinsuflados por la sobredistensión
recuerden que el meconio genera taponamiento, zonas que se sobredistienden porque no pueden evacuarse. Y esto evolucionar a un neumotórax o un neumomediastino en casos severos. Nuevamente les recuerdo, son pacientes sumamente complicados, son difíciles de ventilar, son pacientes que se complican y tienen complicaciones severas, muy difícil de manejar y una evolución sumamente tórpida. Bueno, cuando pedimos y tenemos la placa podemos ver que es un pulmón muchas veces con áreas sobredistendidas y áreas de atelectasia. Podemos encontrar espacios, un pulmón con espacios intercostales bastante importantes. Insisto que podemos observar zonas de sobredistendidas y zonas de atelectasia. Es un pulmón sumamente sucio, es una placa que uno le dice, es una placa muy sucia, donde vamos a ver zonas de un infiltrado algodonoso, zonas de infiltrado intersticial, y más con el antecedente de haber nacido de un parto con líquido amniótico meconial, uno puede hacer el diagnóstico. El tratamiento de estos cuadros: oxigenar al paciente, mantener una saturación entre los 89 y 95% en realidad. Nosotros ponemos los límites de alarma entre 88 y 96, y procurando conseguir una PO2 del 50 a 90 milímetros de mercurio. Y eso lo podemos documentar a través de los gases en sangre. Por lo general, requieren de asistencia respiratoria mecánica. La indicación va a depender de la FiO2 requerida. Pacientes con mayor requerimiento, mayor de 40% de FiO2 requerida, suelen tener indicación de asistencia respiratoria mecánica. No solemos poner CPAP, que es el dispositivo que uno coloca en la nariz para generar presión al final de la expiración, buscando que el pulmón no se colapse, porque al generar una presión podemos aumentar el riesgo de escapes de aire. Por eso que estos pacientes, cuando ingresan con halo cefálico, sin generar presión en la vía aérea, pero ya cuando el requerimiento de oxígeno, el requerimiento de FiO2 superan los 40%, no escalamos hacia un CPAP, sino directamente a la asistencia respiratoria mecánica, la cual es muy difícil porque es un pulmón muy difícil de ventilar. Y muchas veces, no siempre, no está estandarizado, pero podemos usar el surfactante porque sabemos que el meconio produce inactivación de surfactante, lo cual va a generar cuadros de atelectasia, hipertensión pulmonar. Entonces muchas veces utilizamos en casos graves el surfactante exógeno. También tenemos como tratamiento, dentro del tratamiento, no solo la oxigenación y la ventilación y la asistencia respiratoria, sino también el manejo de la temperatura. Eso es muy importante. Suelen entrar en unidades, ya sea en incubadora. Estos pacientes suelen entrar en incubadora, pero principalmente cuando los recibimos en cuna radiante para evitar el enfriamiento del paciente. Podemos alimentar por sonda orogástrica en aquellos pacientes que cursan un cuadro leve a moderado, o bien de forma intravenosa según la frecuencia respiratoria. Y solemos hacer restricción hídrica para evitar el edema pulmonar. ¿Se escucha bien, Gabriel? ¿Se escucha bien, chicos? Sí, sí, Bien. se está escuchando bien. Bueno, uno trata de que muchas veces se imaginen esta situación, pero bueno, cuando ya empiecen a rotar por ahí por la neo, ahí van a entender un poquito más de lo que uno está hablando, ¿no?
Y vamos a ir a ver pacientes. Sí, sí. Bueno, la otra patología es el neumotórax. El neumotórax es más frecuente en el periodo neonatal, no lo vemos tanto en el postnatal, en aquellos niños mayores no solemos tener un cuadro de neumotórax. Se produce por la ruptura del alveolo secundario a una sobredistensión. El aire diseca el tejido conectivo perivascular y pasa a través del hilio al mediastino, generando un neumomediastino. O bien el aire diseca el tejido conectivo perivascular y pasa al espacio pleural, donde produce el neumotórax, que es la salida del aire hacia el espacio pleural, comprimiendo así al pulmón. También puede disecar a veces, y lo hemos visto, el espacio del pericardio y producir un neumopericardio. Puede disecar el tejido subcutáneo y encontrarnos con un enfisema subcutáneo, o bien el espacio peritoneal y encontrarnos con un neumopericardio. No, es un neumoperitoneo. El neumoperitoneo. Nos ha pasado muchas veces. Siempre en la etapa neonatal. Las manifestaciones clínicas del neumotórax, nos encontramos ante un paciente que tiene una asimetría de tórax. Hay un tórax con mayor volumen del lado afectado. De ese lado hay una disminución o una abolición de los ruidos respiratorios. Los latidos del corazón están desplazados al lado contrario. Podemos estar ante un neumotórax a tensión. Si ustedes ya han visto cirugía, sabemos que el neumotórax a tensión es una urgencia y se da por el aumento de la presión intratorácica repentina, lo cual presiona o comprime a los grandes vasos, produciendo una disminución del retorno venoso y una disminución de la salida de sangre desde el corazón, generando así hipotensión, bradicardia e hipoxemia. Sabemos que es una urgencia, por lo tanto, ante la sospecha no debemos perder tiempo y generarla o producirla y proceder a la evacuación del aire y llevar de un neumotórax a tensión a un neumotórax a normotensión. Sabemos que en algunos casos está precedido por un neumomediastino. Bueno, la evacuación del neumotórax a tensión se hace por lo general nosotros en los recién nacidos de término, lo hacemos con un Avocat 20 que se coloca en la línea medio clavicular, en el segundo espacio intercostal, que suele ser debajo de la clavícula. Sin dudar, se punza y se genera el neumotórax normotensivo. Y el control se hace con placa. Bueno, el diagnóstico del neumotórax se hace de forma con placas radiográficas. Ahí podemos ver el despegamiento parietal por la separación de la pleura parietal de la visceral como consecuencia de la salida del aire al espacio pleural. Podemos ver la telectasia pulmonar. Muchas veces nos encontramos solamente con un muñón pulmonar producido por la compresión del parénquima por el aire que se encuentra en el espacio pleural. Encontrarnos con desplazamiento del mediastino también. Utilizamos muy poco la transiluminación porque son pacientes graves con antecedentes de haber tenido un síndrome de aspiración de líquido amniótico, una dificultad respiratoria grave. Suele hacerse el diagnóstico con placa, pero también podemos hacerlo con la transiluminación, que es con una fuente de luz de fibra óptica que permite ver el aire en el espacio pleural. Insisto que lo hacemos, no es un método usual de diagnóstico. En estas dos placas podemos ver en la derecha
cómo el corazón se ha desplazado completamente al campo pulmonar izquierdo, donde tenemos un pulmón que se puede diferenciar fácilmente del aire que está en el espacio pleural. No está completamente colapsado, pero hay una gran cantidad de aire por fuera del pulmón que está comprimiendo al pulmón derecho. El paciente en este caso, si ustedes ven hacia la clavícula o en la región superior, está intubado. En ese caso, si el paciente está estable, uno espera la placa y la colocación de un tubo de avenamiento o un tubo de drenaje pleural, y no hacer el drenaje de urgencia que se hace con la punción con el Avocat 20. En la placa de la izquierda también podemos ver una gran acumulación de aire en el espacio pleural. Es otro paciente ventilado. Si este paciente no estuviera ventilado, ese pulmón derecho no estaría así de expandido. Lo mismo, hay que drenar porque la salida al espacio pleural sigue existiendo. Si no lo drenamos, podemos ver que el corazón está bastante desplazado hacia la izquierda. Es un gran neumotórax. No se observa neumoperitoneo. Por lo tanto, todo ese escape de aire se encuentra en la cavidad torácica. Son imágenes que cuando uno la ve le impactan mucho y bueno, la colocación de un tubo es un procedimiento cruento, es un procedimiento que requiere sedación importante del paciente, no solamente por el dolor, sino porque en realidad es por el dolor, porque la colocación de un tubo y dejar un tubo torácico duele mucho. Es un paciente que necesita ventilarse, necesita altas presiones intrapulmonares, así que es un paciente que se seda de forma generosa. El tratamiento, como decía, es la oxigenación para mantener las saturaciones deseadas. Dijimos que la saturación deseada es de 88 a 95%, la asistencia respiratoria mecánica y la toracocentesis. Bien. El último cuadro que vamos a ver es la hipertensión pulmonar. La hipertensión, ustedes ven HTPP es la hipertensión pulmonar persistente. Aquí la resistencia vascular pulmonar permanece elevada luego del nacimiento, lo cual produce un shunt de derecha a izquierda a nivel del ductus arterioso del foramen oval. Esto quiere decir que al aumentar la presión vascular de pulmón y al no poder haber una llegada fácilmente de la sangre del pulmón derecho hacia los pulmones, la sangre se deriva directamente de derecha a izquierda, del lugar de mayor presión a menor presión, a través del ductus arterioso o del foramen oval, y así evita el pasaje muchas veces por el pulmón. La prevalencia es de casi 2 por 1000 nacidos vivos. Es un cuadro frecuente. Se presenta especialmente o principalmente en los recién nacidos de término o en los prematuros tardíos, mayores de 34 semanas. El recién nacido prematuro de menos de 34 semanas suele tener fisiológicamente una hipertensión pulmonar porque la tiene. Es una patología de todo el sistema circulatorio pulmonar. Es una patología complicada también, compleja, multifactorial. Considerarlo muchas veces cuando la hipoxemia es desproporcionada a la severidad de la patología parenquimatosa que observamos en la placa. Esto quiere decir que son pacientes que
presentan un gran cuadro de hipoxemia y cuando uno va a buscar la patología en la placa, es una patología, es una placa que no tiene demasiados signos radiológicos y que no concuerda con la clínica del paciente. En esos casos, sospechar hipertensión pulmonar persistente. El diagnóstico es principalmente clínico ante un paciente de término con dificultad respiratoria que presente cianosis o hipoxemia, que tienen la habilidad ante estímulos externos. Esto es muy común que ante la atención de enfermería o la atención médica son pacientes que desaturan, se hipotensan, requieren aumento súbito del oxígeno para mantener una saturación deseada, cursan un cuadro con taquipnea y taquicardia, pueden presentar bajo gasto cardíaco, pueden presentar hipotensión sistémica. Y como antecedentes importantes son pacientes que han tenido un sufrimiento fetal agudo, son pacientes que han tenido un síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial, pueden estar cursando una neumonía colnatal, una hernia diafragmática, una enfermedad de la membrana hialina, o sea, muchas patologías que van a generar aumento de la presión vascular pulmonar y va, como consecuencia, va a generar un cuadro importante de hipoxemia. El diagnóstico se hace con la ecocardiografía, o sea, un ecocardiograma Doppler color. El nivel de evidencia que tiene el uso del ecocardiograma para el diagnóstico de la hipertensión es de nivel A y tiene una fuerza de recomendación 1. Por lo tanto, ante la sospecha de una hipertensión pulmonar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Solicitar un ecocardio para poder hacer el diagnóstico. De paso, el ecocardiograma descarta una cardiopatía congénita que muchas veces es la gran sospecha ante un paciente que no ha tenido un sufrimiento fetal agudo, no ha tenido un cuadro evidente que esté justificando la hipertensión pulmonar. Confirmamos la hipertensión pulmonar y estimamos la función biventricular, porque muchas veces ante el aumento de la presión vascular pulmonar, ¿quiénes son los primeros que fallan? Es el ventrículo derecho primero y luego el ventrículo izquierdo. El tratamiento. Primero, confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Corregir anomalías que pueden ser la hipotermia, o sea, hay que mantener la norma de todo, la norma, llevarlo a una eutermia que no tenga ni hipertermia ni hipotermia, corregir la acidosis, corregir la hipocalcemia, corregir la hipoglucemia, corregir la policitemia, que son situaciones que van a desencadenar cuadros de hipertensión pulmonar. Estimular mínimamente estos pacientes suelen tener unas anteojeras para evitar el estímulo visual, solemos tapar los oídos para disminuir todo lo que sea estímulo auditivo, tratamos de tocarlo lo mínimo o lo más cuidadosamente posible, procuramos que estos pacientes tengan un catéter arterial para poder tomar de forma reiterada muestras de estados ácido-base, un catéter venoso umbilical por donde va a pasar el plan de hidratación, por donde va a pasar los antibióticos. Muchas veces vamos a tener inotrópicos para poder aumentar la presión arterial para que ésta supere la presión pulmonar y obliguemos a la sangre a circular por el pulmón. Son pacientes que pueden requerir distintas formas de asistencia respiratoria, ya sea pueden tener un halo cefálico, pueden tener un CPAP o pueden tener asistencia respiratoria mecánica con tubo endotraqueal.
Como decían, pueden requerir muchas veces inotrópicos y vasopresores para aumentar la presión arterial. Y tenemos otras terapias de rescate que en el hospital podemos decir que tenemos la suerte de contar con un respirador de alta frecuencia, que ya son terapias que uno va escalando cuando el paciente no responde. El surfactante también les viene muy bien a estos pacientes. No tenemos en la provincia, por ejemplo, el óxido nítrico, que es un gran dilatador de vasos pulmonares. Eso lo tienen maternidades de alta complejidad, como el Garraham, lo tiene la Sardá, lo tienen sanatorios que tienen neonatologías de alta complejidad. O también se puede hacer la oxigenación extracorpórea, que es el ECMO, que tampoco tenemos en la provincia y lo tienen muy pocos hospitales de la Argentina. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, solemos utilizar con muy buena respuesta al sildenafil por vía oral. Bien, a modo de repaso, para ir terminando, vamos a decir que la circulación fetal se da en paralelo, que la circulación neonatal se da en serie, que recuerden que el órgano que oxigena la sangre durante el periodo fetal es la placenta, que no necesita de los pulmones para oxigenarse el feto, sino la placenta, que una vez que nace y se clampea el cordón y al oxigenarse el pulmón empieza la circulación neonatal, que al nacer el recién nacido tiene que adaptarse y justamente mantener todos los sistemas para mantener esa circulación neonatal, que va a ser la circulación que se va a instalar y que es la que va a tener de por vida. Que las patologías respiratorias más frecuentes son la taquipnea transitoria, que dijimos que solía ser benigna y de autorresolución, el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, que es un cuadro muchas veces gravísimo, que tiene el antecedente de haber tenido un sufrimiento fetal, por supuesto con la evidencia del líquido amniótico teñido por meconio. Después tenemos el neumotórax, que es la salida del aire al espacio pleural o bien al mediastino. También es una situación sumamente complicada, porque esto aumenta la posibilidad de morir de ese recién nacido, que requiere el drenaje de ese aire para poder expandir el pulmón. Y los cuadros de hipertensión pulmonar, que es el aumento de la presión vascular a nivel pulmonar, que no permite la llegada de la sangre a oxigenarse en el pulmón, que es otra situación sumamente complicada, que genera internación y complicaciones en los recién nacidos. Bien, bueno, eso es todo, Gabriel. Si alguien quiere preguntarme algo, tenemos 10 minutos. Sí, la verdad, muy ordenado. La verdad que te envidio porque... Y yo creo que te envidiamos todos los pediatras, porque eh, muy clara la exposición, muy clara desde la fisiopatología la verdad, a mí me gustó mucho. No sé qué opinan el resto de... Es un poco complicada. Uy, perdón, se me cruzó ella. Ahí está. Este, es sumamente importante entender, y ustedes van a ver muchas veces cuando empiecen a asistir a los congresos, cuando hablen de patologías relacionadas entre el periodo fetal y el recién nacido, lo primero que se habla es de la circulación, del cambio de circulación fetal a circulación neonatal. Y muchas veces eso explica la fisiopatología y, bueno, y hay que recordar que si el recién nacido no se adapta rápidamente o no hace ese cambio
de circulación fetal a circulación neonatal, ahí empiezan los problemas del periodo neonatal que requieren internación. La internación significa una separación con la familia, una situación de estrés, posibles complicaciones de neurodesarrollo, de todos los órganos que están en maduración, que pueden justificar después morbilidad y a veces discapacidad en ese recién nacido. ¿Algún alumno que le quiera hacer una pregunta? ¿O es demasiado difícil y no se animan? Ahí mira, ahí les tiré, ¿viste? No, no, pregunten. Nada, ahí para ver si les toco el orgullo, a ver si alguno pregunta. Pregunten. El, muchas veces, bueno, cuando nosotros vamos a recibir un recién nacido, además de preguntarnos la edad gestacional, siempre preguntamos cómo está el líquido amniótico. Y eso muchas veces determina la- el no dejar progresar el trabajo de parto o no esperar a que se haga el trabajo de parto, sino a finalizarlo por vía cesárea, por una cuestión de evitar al síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, que sabemos que genera mucha morbilidad, que puede generarle muchas complicaciones a ese recién nacido, como por ejemplo el neumotórax. Son pacientes muy difíciles de ventilar, se complican frecuentemente y muchos de ellos mueren. Mueren porque tienen un grado tan alto de impactación del meconio en ese pulmón que no permite ventilarlos. A mí lo que me llamó la atención es lo que comentabas de que se aspiraban intraútero con el meconio. Yo me acuerdo que cuando se rompía bolo y venía ese líquido puré de arveja, sacaba la cabeza y le metían ahí nomás, se corría y le aspiraba con Exacto, la perita. Yo soy de la época de exacto, la perita. Le aspirabas exacto. adentro y salía, Sí, con lo que sí, implicaba, porque además irrita el meconio, no es solo que actúe como tapón, ¿no? No es exacto. mecánico, sino... Entonces aspirábamos inmediatamente. Y las evidencias demostraron que no, que la aspiración ya Ya es se hizo de tarde. forma, ya es tarde. Ya cuando nosotros lo recibimos, el paciente ya tiene impactación intrapulmonar y por más que uno lo, lo ventile o le coloque el tubo y lo aspire, la impactación ya está, es intraútero. Yo me acuerdo de eso que vos dijiste de la podálica y me acordé de una retención de cabeza última que vi Uf, en el sanatorio, eh, de una enfermera del sanatorio y que no había anestesista en el sanatorio y que tardó 45 minutos en llegar. Y la verdad que es un cuadro, un chico de 4 kilos y medio, que la madre ay, tenía 2 o 3 anteriores, pero y se largó el parto. claro, Y se claro. quedó, el ginecólogo lloraba porque la conocía, eh, pero la verdad que son situaciones extremas que se ven Sí, en sí, poco frecuente, sí. que la madre convulsive, que el padre se desmaye. Son situaciones que ocurren en la sala de parto y que no que el padre se desmaye, pero que la madre convulsive, o sea, Sí, llevan directamente a afectar al recién nacido, ¿no? Por eso la importancia del control del perinatal, control, del tal cual. monitoreo perinatal, ¿no? No es solo... A mí me tocó hacer 2 partos, dice. Uno lo terminé, estábamos con Mara Márquez y me llaman que los ginecólogos estaban en una cesárea, y lo recibí, y viste que ellos para sacar la circular de cordón meten la mano entre el cordón y la... Sí, Saqué sí. chico y después no sabía qué hacer porque se me enredó el cordón. Así que me ayudó Mara y entre los dos lo sacamos. Y el segundo ya habían pasado la sala de partos arriba y no venía, no bajaba y lo fui a buscar a Araldi y le digo, mirá, Jorge, le digo, no, estaba cerrando la cesárea, le digo, no baja, le puse no baja y no baja y no baja. Así que salió de la cesárea y me dice, primero no se rompió la bolsa. Bueno, yo no me había dado cuenta. Y segundo, cuando lo sacó, tenía un cordoncito así.
re cortito. re cortito. Menos mal que no lo saqué yo porque yo lo hubiera arrancado, porque él tiene su Claro, expertise, pero eso de que el parto lo puede hacer hasta un vigilante, sí, un parto normal, pero claro. la pericia de los tetras es importante, a pesar de que nosotros lo gastemos, pero la pericia de los tetras es importante, ¿no? Por las distintas complicaciones. Así que, Así es. bueno, te agradezco, ya cuando tenga más datos te los voy a pasar, pero es Bueno, Gabriel. 99,9 que lo tengamos a Medina Alarcón. Y además que nos va a enriquecer no solo en los trabajos prácticos, sino en la práctica final obligatoria, etcétera, etcétera. Así que gracias. Gracias. Y con Gracias a esto vos damos y a por los chicos. finalizada la teoría de... Bueno, Así que, tengo más temas, así que tengo sí. ictericia, que Bueno, podemos saber que guardalo es para el año muy que viene. frecuente, No, y lactancia materna. no, y el año que viene, no sé si acá están los de cuarto o los de quinto, pero el año que viene vamos a hacer, para semana de lactancia vamos a hacer actividad y para semana de Bien, prematura. bien, y podemos Así ir que, pensando en un curso de lactancia para bien, el pregrado. como actividad de extensión, me parece espectacular. Sí, 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 sí. Así que bueno, Así que nos estaría vemos. bueno. Yo voy a Bueno, dejar de grabar.